Damos una cordial bienvenida a la audiencia de la 103.9 que acompaña esta nueva edición de Diálogos con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Los invitamos a hacer un alto en la huella para reflexionar juntos sobre el tema que hemos elegido como disparador, la lectura y la lengua. El mundo de las imágenes inunda la cotidianeidad y debemos reconocer su significado e importancia en términos de comunicación. Ahora bien, hecha esta consideración, es igualmente fundamental y relevante no obviar la práctica de la lectura desde la más temprana edad. La buena literatura es sustancial para desarrollar, por ejemplo, el espíritu crítico. La inmersión en libros y publicaciones hace vibrar la imaginación, la sensibilidad y la creatividad al tiempo de estimular ansiedad por conocer más. La lectura es un antídoto eficaz contra la endogamia pueblerina, la certeza sin respaldo y la inflexibilidad autoritaria cuando de ideas se trata. Existe honda preocupación por la pérdida de afición a la lectura. Se experimenta en todo el mundo y sus consecuencias son especialmente severas en la realidad de nuestra geografía nacional. Somos esencialmente lo que hacemos, también lo que decimos si se articula coherentemente con el hacer. La deficiente lectura además empobrece el lenguaje, lo que es tan visible y tortuoso entre nosotros. Nuestro idioma pierde su enorme riqueza cuando solo utilizamos un puñado de palabras y no siempre las más nobles. Esta desventura nos direcciona sin estaciones intermedias hacia la evaluación de la calidad educativa. En la Argentina, aunque algunos lo nieguen, hay educación rica, entre comillas, para algunos, y educación pobre, entre comillas también, para muchos. Como hemos planteado reiteradamente, hace falta que las mejores escuelas, los mejores y bien pagados docentes, las mejores instalaciones, la mejor tecnología y la mejor pedagogía deberían situarse en las comunidades más carenciadas para intentar romper en serio el círculo perverso de la pobreza. Un lenguaje desolado se vincula con un pensar deprimido en cuanto a la profundidad reflexiva. Frecuentemente llama la atención que en determinados círculos supuestamente más ilustrados, la banalidad expresiva, claramente compatible con la grosería y el mal gusto, gana terreno en una carrera cuyo absurdo destino es la degradación. Publicaciones, radios y la televisión nos sorprenden con un léxico cuya contribución más notable es ahondar el envilecimiento. Pretender ser moderno o cool, una moda o aspiración que simboliza la inmadurez, pasa por otras coordenadas, mucho más hidalgas, por cierto. Por lo tanto, promovamos, sugerimos, con renovada fuerza el apego a la lectura. Familias, el mejor testimonio para un niño es lo que observa en su hogar. Padres lectores motivarán a sus hijos a transitar la misma virtuosa senda. Y para reflexionar sobre este tema y la cultura en general, hemos invitado a un distinguido especialista y amigo, escritor, traductor, crítico literario, entre otros atributos. Nos estamos refiriendo a Fernando Sanchezini, a quien ya le decimos: Fernando, un honor tenerte en este programa, gracias por haberte hecho el tiempo de acompañarnos. Norberto, muchas gracias, muchas gracias. Muy honrado de estar con ustedes acá en este momento. Un poco intimidado también porque me has dicho que tengo que hablar de estas cosas que vos has expuesto con tanta amplitud y lucidez y de una manera tan completa. Es decir, la propia exposición que has hecho, yo creo que contiene algunas respuestas importantes que creo que uno debe considerar, y yo estaba pensando, debe considerar con la propia experiencia. Una es que uno ha leído siempre. ¿Por qué ha leído? Bueno, sí, por muchos motivos, pero en realidad no sé por qué he leído. He leído porque había libros y porque yo tenía ganas de leerlos. Es una casualidad que hubiese libros y seguramente también es una casualidad que uno hubiese tenido en un momento ganas de leerlos, porque los libros están ahí. Es una de las cosas más simples, más sencillas. Dudosamente hay una casa sin libros. Claro. Dudosamente, esto es mentira que no haya libros.
Pasa que hay que leerlos. Y uno no siempre tiene ánimo de leerlos. Es muy extraño esto. Una de las cosas, yo tengo muchos libros en mi casa. Vos no conocés mi casa, un día la vas a conocer. ¿Cómo no? Tengo muchos libros amontonados. Libros en los rincones, libros en las paredes, libros en anaqueles. Es decir, yo tengo muchos libros, mi mujer tiene muchos libros, entonces vivimos en libros. Entonces cuando viene una persona X, no le digo un amigo, pero una persona que tiene que venir por cualquier motivo a la casa de uno, supone, claro, ustedes deben tener mucha plata. Por eso tienen tantos libros. Los libros son una de las cosas más baratas de Buenos Aires. Se compran por nada. Es verdad. Voy y consigo un libro por 20 pesos, por 30 pesos. El mejor libro. Es cierto. Pero, desde otro punto de vista, lo que reflexiona esa gente que vincula el libro digamos, a la disponibilidad económica, sería que el libro requiere, para ser leído, de tiempo. The time is money, ¿no? Sí, claro. Es decir, el tiempo es dinero. Es decir, yo lo único que necesito para estar con el libro es no ocuparme un momento de la novedad, de la noticia, es decir, aislarme de la noticia. Vos sabés que, no lo has dicho, yo soy o he sido periodista. Además, dije, otros atributos, dije. Medianamente reconocido. Sí, señor. Yo creo que hay una tensión muy violenta entre información y novedad, y formación y profundidad. Sí. Es decir, en general, el atiborramiento de noticias, de informaciones, impide sacar el jugo. Es decir, perforo todas las naranjas, pero no chupo ninguna. Claro. Es así. Por así decirlo, ¿no? Creo que eso es decir, que esto abarca a hábitos sociales, ¿no? Me parece a mí muy arraigados. Es decir, a una criatura hoy día no se la deja sola. Casi se la fuerza a estar en grupo, a jugar. ¿Es real esto? Claro. ¿Lo dicen los docentes? Sí. ¿Lo dicen los pedagogos? Ahora bien, es que la criatura que leía era la criatura en la soledad. Es decir, uno por unas cosas tiene que... A veces se confunde, resignar otras, ¿no? Fernando, se confunde. Una cosa es socializar al niño y otra cosa es respetarle sus tiempos al niño o al adolescente o a quien fuere, ¿no? Cualquiera sabe que hoy día las criaturas están sometidas a un rigor formativo muy grande, que en nuestra época era distinto. Hubiese sido torturante. Torturante. ¿Sí? Ahora, a vos no te llama, vos como periodista, no te seguramente no te sorprende, pero te llama la atención también ese descenso en la calidad en cuanto a los términos que se utilizan, aún para dar información. Sí, hay en todo. El siglo pasado, el siglo XX, ha sido deliberadamente, voluntariamente y orgullosamente el siglo de la igualdad. Es decir, ha sido una serie de luchas desde distintos sectores, pero que se coincidían en establecer el hombre como unidad. El hombre no es libre, pero es igual. Y justamente no es libre porque es igual. Porque ser libre sería justamente no ser igual. No ser igual. Esto parece claro. No en balde algún partido político del siglo aquel en Italia se llamaba el Partito dell'Uomo Qualunque, ¿no? Es decir, de cualquiera. De cualquiera. Sí,
la sociedad se ha equiparado, la sociedad se ha igualado, y al igualarse ha perdido cierto brillo que tenía en ciertas esferas mejores. Es decir, lo que se ha perdido en calidad, evidentemente se ha ganado en cantidad. Hoy día el analfabetismo es prácticamente, en los países medianamente desarrollados, un hecho inexistente. Es decir, la escolarización es mucho más larga, profunda que antes. Los cuidados que se le prodigan a la persona, desde los cuidados de la salud a los cuidados de todo tipo, son mucho más amplios de los que eran en otra época. Contra eso hemos perdido, evidentemente, calidad. Sí, sí, sí. Perdón, un ejemplo muy evidente. ¿Cuál es? El Teatro Colón no anda bien. El Teatro Colón no anda bien. Ahora bien, no andando bien el Teatro Colón, ¿cuántas multitudes de centros de autorrepresentación hay? Es decir, no, literariamente no se escribe bien, pero todo el mundo escribe mails, o WhatsApp, o mensajes de texto. Sí. Ahora, viste que en la introducción nosotros intentábamos, así como reflexión de carácter general, la buena literatura. Digamos, que esto me parece importante también, ¿no? Esto de decirle al chico, estimular al chico, al adolescente, también al adulto, tratar de acercarte a la buena literatura, la que te hace pensar, reflexionar, te hace crecer. Mira, Norberto, no exageremos con eso. A ver. No exageremos, me parece a mí. En general, la literatura, como todas las cosas, requiere una masa grande para su, digamos, una masa de elementos grande para que se apruebe. Es decir, para que tenga sentido, yo tengo que leer libros de narrativa normalmente para habituarme a leer libros de narrativa. Tengo que leer libros de poesía normalmente y habitual y constantemente para habituarme a leer poesía. Pasa con historia, pasa con filosofía, pasa con cualquier disciplina intelectual que podamos tener. En general, no se lee mucho desde ese punto de vista, pero tampoco se escribe mucho. Es decir, no podemos pretender un lector actual como podía haber un lector clásico de las novelas de Balzac o de Alejandro Dumas. ¿Por qué? Porque no hay, o de Benito Pérez Galdós, por la buena razón, o de Dickens, porque no hay masa de producción para leer constantemente. Es decir, el fenómeno es que eso atendía a una determinada posibilidad de delectación de una clase burguesa. Evidentemente esa clase burguesa existe muy limitadamente y creo que sería un poco traído de los pelos pretender restaurar ese mundo, ¿no? Es decir, es otra cosa. Evidentemente hoy día, Marshall McLuhan lo decía hace mucho tiempo. Marshall McLuhan a mediados del siglo pasado, y cuando decimos siglo pasado nosotros entendemos, todavía a veces nos confundimos, pero siglo pasado es el 1900, no el 1800. Él decía que había un retroceso particular en la comprensión del texto. Él era profesor de literatura en origen, ¿no? Después se dedica a otras cosas, y él advierte que el alumno que leía el soneto de Shakespeare, sobre eso trabajaba él, entendía hasta por ahí. Y bueno, sí, que se va perdiendo el código. En un momento, gente muy culta y muy fina no entiende los códigos de la lectura. Vos me hablás de literatura, se escribe menos hoy día porque hay menos público, pero cuidado, vos que no sos tan joven, si comparás la memoria que tenés
de un artículo periodístico hace 50 años con un artículo periodístico actual, en el mismo periódico prestigioso, pues la caída es muy grande. Pero absolutamente. Es decir, no solo el redactor actual no redacta como es el redactor de aquel tiempo, sino que evidentemente el lector actual no reclama del redactor actual una cosa especial. Esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Es decir, no nos restringamos al hecho de decir, acá están los libritos. Claro. Y le voy a hacer leer a este niño, sí, pero Robinson Crusoe. Pero ¿cómo haces para tener una sociedad más demandante de calidad cuando esa calidad viene en franco descenso? Esa es una casi... querido mío, cada época me parece a mí tiene su sello. Sería un poco, me parece ingenuo lamentar a nosotros que en nuestro país no existieran los castillos del lugar. No, existen estancias más o menos acomodadas, pero no remotamente castillos. Es decir, hay una época del castillo. El castillo es, a su vez, correlativo a un tipo de propiedad, a un sistema feudal, etcétera, sí, claro, etcétera. Nosotros no hemos tenido eso y por lo tanto no tenemos castillos. O sea, creo que en ese punto, es decir, que ciertos refinamientos de la sociedad, mal o bien, están perdidos. Sí. Y están perdidos para siempre. Ajá. No quiere decir que alguien con ánimo de anticuario, con ánimo de numismático, de filatelista, no coleccione. Pero cuidado con ese ánimo. Sí. Creo yo. Es decir, y que no hay que cargar demasiado las tintas sobre este punto. Que no hay que cargar demasiado las tintas. Yo imagino que el nuevo hombre, que es el hombre sin clase social, el hombre igualitario, con el tiempo posiblemente termine creando sus propias formas de refinamiento. Así ha ocurrido siempre. Es decir, el señor feudal en origen era una bestia. Termina siendo un noble finísimo. Sí. Es decir, que hay que dejar a la historia que madure, sobre todo en una época que ha sido tan tremendamente fecunda. Es decir, por vez primera el hombre es una unidad. Por vez primera el hombre está todo él dispuesto a tener todas las ventajas que puede dar la vida. Claro, con avances científicos, tecnológicos como nunca, ¿no? Sí. Que eso habla a la inversa. Ha habido un crecimiento, un desarrollo casi exponencial, ¿no? Sí. Si yo te digo las comodidades que tiene hoy día una persona media para abajo, y aún de la clase baja, son superiores a las comodidades que tenía un potentado hace 200 años. Pero esto es multiplicado. No podemos desdeñar esto. Me parece que los avances en el tema de la salud, por ejemplo, han sido extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Lo que a mí me parece que vos, que además vos sos, puedo viajar. Claro, además conocer. No soy sin necesidad de ser un conquistador o un aventurero. Claro, exactamente. Pero vos que sos un intelectual de fuste, que además sos crítico de la intelectualidad, a mí me parece bien que vos seas seas reclamador, si vale la palabra, de una superación permanente sobre lo que tenemos. Sí. Porque el día que dejás de hacer eso, el decaimiento es mucho más intenso, ¿no? Sí. O sea, a mí me gusta que vos, por eso te convocaba, ser de alguna manera el luchador por un estadio superior. Claro, pero hoy por hoy, en términos de la cultura clásica, yo creo que esa lucha es, ante todo, no creación, sino preservación. Ajá. Es decir, hoy día la cultura clásica en todas las formas, por ejemplo en artes plásticas, sí. En música, daría la impresión de pronto que la música murió en 1920. Prácticamente no hay más en el repertorio. No es tan así, por supuesto. Si uno lo analiza más de cerca, va a encontrar matices.
Lo fundamental hoy día es preservar. Sí, no hay más porcelanas de Limoges. Cuidemos las que hay. Ujú. No va a haber más, ¿eh? No es que el mes que viene empieza Sí, la sí, empezamos de producción. nuevo. No se convenzan de eso. Parece que sería profundamente irreal. Es decir, nosotros estamos, me parece, desde un cierto punto de vista, preservando valores. Esos valores los preservamos a la espera de una nueva compulsa espiritual que coloque de nuevo otros valores por definir y los proyecte. Yo no puedo creer que el ser humano no tenga una dimensión estética, porque siempre lo ha tenido. Como, no, de repente no tiene estética. Ujú. No puede ser. Yo creo que eso solo va a revertir, pero va a revertir desde las propias fuentes. No es cuestión de que alguien se lo ocurra. Claro. Pero ¿y cómo estás viendo, vinculando este tema, qué influencia tiene en preservar y con aspiraciones de no seguir cayendo la educación en Argentina? Mira, la educación. Vos decías ahí que hay una educación muy buena Educación rica para ricos, y educación una educación mala para los pobres. pobre para, Puede ser. entre comillas. Puede ser. Nosotros lo experimentamos. No conozco mucho del tema. Puede ser. Pero ¿en qué se diferenciarían? Te trato de poner 2 o 3 ejemplos porque tenemos nosotros escuelas en zonas vulnerables, socialmente vulnerables. Sí, yo sé que la ¿Y sabes qué? Asociación Cristiana hace... Hay que trabajar intensamente con esos grupos porque ¿viste? Vos escuchás a muchos ministros de educación que dicen, presidentes o presidentas, la educación es lo más importante que tenemos, lo más importante que preservar. En la práctica eso no es cierto, porque en los sectores más vulnerables la educación que se le está dando es de acuerdo a esa condición social. Claro, se puede hacer un cambio, ese que proponemos nosotros, y lo proponemos haciéndolo. La mejor calidad educativa en los sectores más empobrecidos. Ejemplo, idioma. ¿Cuántos chicos en el conurbano reciben en la escuela un segundo idioma? Pero no por el idioma en sí, sino porque le está abriendo la cabeza para algo más. El idioma te abre la cabeza, Roberto, para algo más. A mí me parece que vos sabés de esto mucho más que yo. No sé, aprendo. Te lo digo seriamente y creo que esto vale la pena debatirlo. Es decir, históricamente, por buena educación, se ha entendido la educación adecuada a una eventual función de la persona que la recibe. Ahora bien, en una sociedad estamentaria o en una sociedad jerarquizada, tal vez fuese viable prever las funciones de cada cual. Esto me recuerda una cosa. Hay una correspondencia de don Juan Manuel de Rosas, todo es una cosa extraña, citada por varios lados, desde Southampton, cuando estaba en Gran Bretaña. Porque el viejo se seguía ocupando de todo y estaba lúcido perfectamente, viejito, pero lúcido. Y entonces hay una carta que dice, yo me he enterado de esas cosas del señor Sarmiento, que quiere enseñanza para todo y se trabaja mucho. Se equivoca grandemente, dice Rosas viejito. Porque si yo le enseño al pobre montones de cosas, después no voy a ser más que un amargado, un frustrado. Es decir, históricamente se ha supuesto que la enseñanza de un college importante es para crear grandes funcionarios para un Estado. La enseñanza de un colegio de carácter militar es proporcionar
una oficialidad orgánica, robusta, compenetrada y coherente con las finalidades del Estado. Es decir, prácticamente, salvo determinadas ciencias duras como es la medicina y la ingeniería, todo lo otro está vinculado a la función. Estaba vinculado a la función. Yo creo que el gran problema es que hoy día estas funciones no están claras. Claro. ¿Para qué yo voy a encuadrar rigurosamente en la disciplina a un grupo que se va a dedicar después a al negocio, al comercio de menudeo? Claro, esa no tiene mucho sentido. Está muy bien. Esa confusión sobre el propósito final de la educación es lo que hay que revisar. Porque vos al educar estás estás contribuyendo a la libertad de la persona. Nosotros tenemos una apotegma acá que dice: la educación es la puerta de entrada a la libertad y la puerta de salida de las oportunidades perdidas. Es decir, darle a la persona la posibilidad de desarrollar su pensamiento crítico, de entender esta sociedad y de alguna manera contribuir a modificarla. Pero acá te pregunto yo a vos, sí, a Norberto, que se ocupa de estos asuntos. Y si no hubiese una delimitación precisa de las funciones sociales, ¿no sería más conveniente tratar de dar pautas generales, globales, sí, amplias, muy amplias? Sí. Es decir, a mí me ha dado la impresión en los últimos años que la enseñanza primaria, por ejemplo, vamos a decir la verdad, se refiere a leer, escribir y las 4 operaciones. Sí. Y que el resto se lo hace uno. Uh-huh. Claro. Está mejor, peor, es decir, leer y escribir en 2 idiomas, bueno, en 5 idiomas si se quiere, tanto mejor. Pero digamos, solo la base. Ese inglés que yo voy a aprender, ¿para qué lo voy a aprender? ¿Para negocios? ¿Para viajes? ¿Para ser un experto en idioma inglés? ¿O para ser un gramático? No sé. No, ¿sabes para qué? Está claro. Para tener oportunidades, porque claro, ese es el punto. Para poder elegir. Claro, ese es el punto, porque si no, acá no es cuestión de igualar, sino de generar oportunidades. Y si no, los chicos pobres de las escuelas pobres seguirán siendo pobres. De hecho es así. Sí. De hecho es así. Haces una encuesta, ¿cuántos chicos de comunidades vulnerables, para poner un ejemplo, de La Matanza, los has visto vos en posiciones relevantes en la vida pública, privada de la Argentina? ¿Cuántos? Nosotros tenemos una encuesta de hace 60 años. Más profesiones relevantes. Pero sí vas a encontrar dirigentes políticos, dirigentes sociales, dirigentes de los colegios, entre comillas, que tienen a lo mejor una mayor predisposición, una mayor cantidad de oportunidades ofrecidas. Pero el tema de la educación es mucho más amplio que preparar para una función determinada. Es un poco el abrir la cabeza para que la persona sea partícipe necesario de una sociedad distinta, me parece. Claro, pero digamos, los educadores parten, me parece, no sé, parten de una noción de una sociedad distinta. No. Es decir, en realidad este podría ser el objetivo, pero si yo no sé cómo va a ser esa sociedad distinta. Pero tengo que presumir, observar. Ese es un tema. Es un tema. Pero vos me estás dando tema para un próximo encuentro. Pero lógico. Es decir, una buena conversación no termina nunca. Es así, debe ser. Y vos sabés que yo quería agradecerte 2 cosas. Primero, lo que pasó. Fernando ha sido el expositor nuestro, invitado por nosotros, del ciclo Tertulia YMCA y Tertulia Simca, donde abordó a Leopoldo Lugones y a Eduardo Mallea, y lo hizo de una manera espectacular y muy apreciada por los participantes. Ese es el primer agradecimiento. Esto fue hace muy poco tiempo en el mítico Café Tortoni. Y lo segundo es haberte tomado este tiempo de acompañarnos en esta media hora de Diálogos con Valor. Así que lo mejor para vos, y estaremos en contacto. Vos te consideramos parte de la familia YMCA.
Óyeme, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los amigos, gente que ha estado estos días con vos y conmigo, y les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Lo vamos a seguir un día de esto. Lo vamos a seguir. Ha sido Fernando Sánchezini, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Anticamina, con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.